¿Por qué repites hábitos que te hacen daño? ¿Por qué, a pesar de que quieres cambiar, terminas haciendo lo mismo de siempre? Sabes que ese hábito te hace daño. Lo has intentado dejar muchas veces. Te prometes que esta vez será diferente y aún así vuelves al mismo lugar. Esto no ocurre porque seas débil. No ocurre porque no tengas fuerza de voluntad. Y tampoco ocurre porque no quieras cambiar lo suficiente. El verdadero problema es otro. Estás intentando cambiar con la mente consciente algo que se ejecuta desde la mente inconsciente. La mayoría de las personas creen que cambiar es solo decidir algo nuevo, pensar distinto, proponérselo con más fuerza. Pero los hábitos que más daño nos hacen no viven en la parte consciente de la mente, viven más profundo. Un hábito no es solo una conducta repetida. Un hábito es un conjunto memorizado de pensamientos, conductas y emociones que se activan de forma automática. Piensas igual, sientes igual, actúas igual, y muchas veces, cuando te das cuenta, ya lo hiciste otra vez. Ahí está la clave que casi nadie te explica. No repites porque eliges hacerlo. Repites porque tu sistema interno ya lo aprendió. Tu cuerpo aprendió a reaccionar de cierta manera. Tu mente aprendió a anticipar ciertos resultados. Tus emociones aprendieron a sentirse normales dentro de ese patrón. Por eso no basta con querer cambiar. Por eso no basta con entender que algo te hace daño. Y por eso la culpa y el autojuicio solo empeoran el problema. En este audiolibro no vamos a hablar de fuerza de voluntad. Vamos a hablar de comprensión. Porque solo cuando entiendes cómo se forma un hábito emocional, puedes empezar a cambiarlo de verdad. Antes de continuar, quiero invitarte a algo importante. Déjame en los comentarios, ¿qué es eso que más te cuesta dejar? Un hábito, una reacción, una emoción, una conducta que sabes que te hace daño pero que se repite. Escribirlo ya es un primer acto de conciencia. Este audiolibro te ayuda a entender por qué repites viejos hábitos, no para juzgarte, sino para comprender por qué los sigues haciendo, incluso cuando deseas cambiar, porque entender es el primer paso real hacia el cambio. Capítulo 1. ¿Por qué sigues siendo el mismo aunque quieras cambiar? Hay un momento muy común en la vida de muchas personas, ese instante en el que te das cuenta de que llevas tiempo prometiéndote lo mismo. Voy a cambiar, esta vez será diferente, ya entendí lo que me hace daño. Y aún así pasa el tiempo y te descubres repitiendo los mismos hábitos, tomando decisiones parecidas, reaccionando emocionalmente de la misma manera. Esto genera frustración, cansancio interno y muchas veces una sensación silenciosa de derrota. Lo primero que es importante decir con claridad es esto: no hay nada defectuoso en ti, no estás fallando como persona, no eres incoherente por querer cambiar y no lograrlo. Lo que ocurre tiene una explicación mucho más profunda y, sobre todo, mucho más humana. La mayoría de las personas cree que cambiar es una cuestión de voluntad, que basta con decidir algo nuevo, proponérselo con firmeza y sostenerlo en el tiempo. Esta idea parece lógica, pero no explica por qué tantas personas inteligentes, conscientes y motivadas siguen atrapadas en los mismos patrones. Si la voluntad fuera suficiente, el cambio sería sencillo. Sin embargo, la experiencia demuestra lo contrario. El verdadero motivo por el que sigues siendo el mismo, incluso cuando deseas cambiar, es que gran parte de lo que haces no está gobernado por decisiones conscientes, sino por programas internos que se activan automáticamente. Tu forma de pensar, de sentir y de actuar se fue construyendo a lo largo del tiempo a partir de experiencias repetidas, y lo que se repite, se aprende. Desde muy temprano en la vida, tu sistema interno empezó a registrar información. Cada experiencia emocional intensa dejó una huella. Cada situación que se repitió reforzó una forma de reaccionar. Con el tiempo, esas reacciones dejaron de ser elecciones y pasaron a convertirse en respuestas automáticas. Así se forma lo que podríamos llamar tu manera habitual de ser. Cuando hoy intentas cambiar, lo haces desde la mente consciente. Desde el deseo, desde la lógica, desde la intención, pero gran parte de tu comportamiento diario surge desde un nivel más profundo, donde no se razona, sino que se ejecuta lo aprendido. Por eso puedes saber perfectamente que algo no te conviene y aún así hacerlo. El conocimiento no siempre tiene poder sobre el hábito. Aquí aparece una idea clave que suele generar alivio cuando se comprende.
No repites porque quieres, repites porque aprendiste. Tu sistema interno aprendió a funcionar de cierta manera porque, en algún momento, eso fue útil. Quizá te protegió, te dio sensación de control, te ayudó a adaptarte o a sobrevivir emocionalmente. El problema no es que ese patrón exista, sino que siga activo cuando ya no lo necesitas. Muchas personas viven con una lucha interna constante. Una parte de ellas quiere avanzar, cambiar, sentirse diferente. Otra parte reacciona automáticamente, como si nada hubiera cambiado. Esta contradicción genera culpa. Empiezan a juzgarse, a decirse cosas duras, a pensar que algo está mal conmigo. Pero el juicio no cambia los programas internos, solo añade más tensión emocional al sistema. Es importante entender que tu identidad no es algo fijo, pero tampoco se transforma de un día para otro. La identidad se construye a partir de lo que piensas con frecuencia, de lo que sientes de manera habitual y de cómo actúas cuando no estás prestando atención. Eso que haces en automático dice mucho más de ti que lo que prometes hacer mañana. Si durante años pensaste de cierta forma, sentiste ciertas emociones y actuaste de manera repetida, tu sistema nervioso se acostumbró a ese estado. Lo reconoció como normal, aunque sea incómodo, aunque genere sufrimiento. Lo conocido da una sensación de seguridad. Cambiar implica entrar en un territorio interno que todavía no está aprendido, y eso suele generar resistencia. Esa resistencia no es pereza ni sabotaje consciente, es un mecanismo de conservación. Tu cuerpo y tu mente buscan mantener lo que conocen. Por eso, cuando intentas cambiar, puedes sentir ansiedad, incomodidad, dudas o incluso miedo sin saber exactamente por qué. No es que el cambio sea malo, es que tu sistema aún no lo reconoce como seguro. Otro punto importante es que muchas personas intentan cambiar solo la conducta visible, sin prestar atención a lo que ocurre internamente. Quieren dejar un hábito, modificar una reacción o tomar mejores decisiones, pero siguen pensando y sintiendo de la misma manera. Esto hace que el cambio sea superficial y difícil de sostener. Cuando el pensamiento es el mismo, la emoción suele ser la misma. Cuando la emoción es la misma, la conducta tiende a repetirse. Este ciclo no se rompe con fuerza, se rompe con comprensión, porque cuando entiendes cómo funciona tu propio sistema interno, dejas de pelear contigo y empiezas a observarte con más claridad. Observarte no significa resignarte, significa darte el espacio para reconocer qué se activa en ti antes de que repitas un patrón, qué pensamientos aparecen, qué emoción los acompaña, qué sensación corporal se presenta. Este nivel de conciencia es fundamental, porque no puedes cambiar algo que no ves. Muchas personas viven reaccionando sin darse cuenta de que están reaccionando. Creen que así son, cuando en realidad están expresando un aprendizaje antiguo. Darse cuenta de esto es profundamente liberador, porque abre una posibilidad nueva. Si lo aprendiste, también puede modificarse. Cambiar no empieza con hacer algo distinto, empieza con dejar de hacer lo mismo de forma inconsciente. Empieza cuando te das permiso de mirar tus patrones sin justificarte, pero también sin atacarte, con honestidad y con paciencia. Es normal que al principio no sepas cómo cambiar. Nadie te enseñó a entender tu mundo interno. A la mayoría de las personas solo les enseñaron a exigirse resultados, no a comprender procesos. Pero el cambio real no ocurre por presión, ocurre por claridad. Cuando empiezas a ver que no eres tus hábitos, sino la conciencia que puede observarlos, algo se mueve internamente. No es un cambio inmediato, pero es un cambio real. Empiezas a separar quién eres de lo que repites, y esa separación es fundamental. Recordar esto puede ayudarte. No estás atrasado en tu proceso, estás justo en el punto donde puedes empezar a entenderte. Todo hábito que hoy te limita fue una respuesta aprendida, y toda respuesta aprendida puede revisarse cuando ya no cumple su función. No necesitas convertirte en otra persona de la noche a la mañana. No necesitas eliminar todo lo que no te gusta de ti. Necesitas empezar por algo mucho más sencillo y mucho más profundo. Entender por qué sigues siendo el mismo cuando no estás siendo consciente. Esa comprensión no te cambia de inmediato, pero te coloca en una posición distinta frente a ti mismo. Ya no eres solo quien repite, también eres quien observa. Y desde ahí, el cambio deja de ser una lucha
y empieza a ser un proceso. Quédate con este recordatorio: no estás atrapado, estás condicionado, y todo condicionamiento puede transformarse cuando se vuelve consciente. Capítulo 2. El hábito emocional, cuando el cuerpo aprende antes que la mente. Cuando se habla de hábitos, la mayoría de las personas piensa en conductas visibles: fumar, comer de cierta manera, procrastinar, quedarse en relaciones dañinas o repetir decisiones que ya demostraron no funcionar. Sin embargo, detrás de cada conducta repetida existe algo más profundo y muchas veces ignorado: el hábito emocional. Un hábito emocional es una respuesta interna que se activa casi sin que te des cuenta. No empieza con lo que haces, empieza con lo que sientes. Y lo más importante es entender que el cuerpo puede aprender una emoción antes de que la mente sea consciente de ella. Esto explica por qué, en muchas situaciones, reaccionas antes de pensar. Antes de que puedas reflexionar, tu cuerpo ya se tensó, tu respiración cambió, apareció una emoción conocida, y a partir de ahí, la conducta se puso en marcha. No hubo tiempo para decidir. El sistema ya sabía qué hacer porque lo había hecho muchas veces antes. El cuerpo no razona, recuerda, aprende por repetición. Si una emoción se vivió muchas veces en el pasado, el cuerpo la registra como una respuesta familiar. Con el tiempo, esa emoción deja de sentirse extraña y se vuelve parte de tu estado habitual. No porque sea agradable, sino porque es conocida. Aquí es donde muchas personas se confunden. Creen que repiten hábitos dañinos porque les gusta sufrir o porque se autosabotean. En realidad, lo que ocurre es que el cuerpo busca estados emocionales que ya conoce, incluso si esos estados generan malestar. Lo desconocido, aunque sea mejor, puede generar más inseguridad que lo familiar. Si durante años viviste con ansiedad, por ejemplo, tu sistema interno aprendió a funcionar desde ese estado. La ansiedad se volvió un punto de referencia. Cuando por un momento no está presente, el cuerpo puede sentirse extraño, incómodo, como si algo faltara. Esto no significa que la ansiedad sea buena, significa que es conocida. Lo mismo ocurre con emociones como la culpa, el miedo, la tristeza persistente o la sensación de no ser suficiente. Cuando estas emociones se repiten durante mucho tiempo, dejan de ser solo emociones y pasan a formar parte de tu identidad emocional. No piensas, estoy sintiendo esto, piensas, yo soy así. Este aprendizaje emocional ocurre muchas veces sin palabras. No siempre sabes explicar por qué te sientes como te sientes. Simplemente ocurre. El cuerpo reaccionó, la emoción apareció y la mente llegó después para justificar lo que ya estaba en marcha. Por eso, intentar cambiar solo desde el pensamiento suele ser insuficiente. Decirte frases positivas, proponerte pensar distinto o repetirte que no deberías sentir esto no desactiva un hábito emocional. Porque el hábito no vive en el pensamiento consciente, vive en el cuerpo, en el sistema nervioso, en la memoria emocional acumulada. Cada vez que una emoción se repite, se refuerza una conexión interna. Pensamiento, emoción y conducta empiezan a ir juntos. Con el tiempo, basta con un pequeño estímulo para que todo el patrón se active. A veces ni siquiera sabes qué lo disparó, solo sabes que volviste a sentir lo mismo y a hacer lo mismo. Esto puede generar una sensación de falta de control. Muchas personas dicen, cuando me doy cuenta, ya reaccioné. Y esa frase es muy reveladora. Significa que el hábito emocional tomó el control antes de que la conciencia pudiera intervenir. Entender esto cambia completamente la forma en que te relacionas con tus hábitos. Ya no se trata de fuerza ni de disciplina extrema. Se trata de reconocer que hay respuestas emocionales aprendidas que necesitan ser observadas y con el tiempo reeducadas. Es importante aclarar algo fundamental. Ningún hábito emocional se forma porque sí. En algún momento, esa respuesta tuvo sentido. Quizá te ayudó a adaptarte a un entorno difícil, a protegerte de algo que no sabías cómo manejar, a encajar, a sobrevivir emocionalmente. El problema no es que exista, sino que siga activa cuando ya no corresponde. Cuando hoy te enfrentas a situaciones parecidas a las del pasado, aunque objetivamente no sean iguales, tu cuerpo puede reaccionar como si lo fueran. No distingue tiempos.
reconoce sensaciones, y si la sensación es similar, la respuesta también lo será. Por eso es tan común repetir dinámicas en distintas áreas de la vida. Cambian las personas, cambian las circunstancias, pero la emoción de fondo es la misma, y mientras esa emoción no se haga consciente, seguirá guiando decisiones. Muchas personas intentan dejar un hábito conductual sin prestar atención a la emoción que lo sostiene. Por ejemplo, quieren dejar de comer de más, pero no observan la ansiedad o el vacío que aparece antes. Quieren dejar una relación dañina, pero no miran el miedo a estar solos. Quieren cambiar su forma de reaccionar, pero no reconocen la inseguridad que se activa. Mientras la emoción siga siendo la misma, el cuerpo buscará la conducta que ya conoce para regularla. No porque sea la mejor, sino porque es la que aprendió. Y esto ocurre una y otra vez hasta que se introduce algo nuevo en el proceso conciencia emocional. Conciencia no significa controlar la emoción ni eliminarla. Significa reconocerla cuando aparece, notar cómo se manifiesta en el cuerpo, observar qué pensamientos la acompañan. Este acto, aunque parezca simple, ya empieza a cambiar la relación con el hábito. Cuando no eres consciente, el hábito te gobierna. Cuando eres consciente, empiezas a tener espacio para elegir. Ese espacio no siempre es cómodo. Al principio, observar una emoción sin reaccionar puede generar incomodidad. El cuerpo quiere volver a lo conocido. Pero cada vez que no reaccionas de la misma manera automática, estás enviando una señal nueva a tu sistema interno. No se trata de hacerlo perfecto. Se trata de hacerlo repetidamente. El cuerpo aprende por repetición y también puede aprender algo nuevo por repetición consciente. Así como aprendió una emoción, puede aprender otra forma de responder. Es importante ser pacientes con este proceso. Muchas personas se frustran porque quieren dejar de sentir algo de inmediato, pero las emociones no se apagan por orden. Se transforman a través de experiencias nuevas y sostenidas, y eso requiere tiempo, presencia y amabilidad contigo mismo. Cambiar un hábito emocional implica aceptar que el cuerpo necesita reaprender, que necesita sentir que una nueva forma de estar es segura, que no todo cambio es inmediato, pero cada pequeña observación consciente ya es parte del cambio. Cuando empiezas a darte cuenta de que no eres tus reacciones, sino quien puede observarlas, algo se acomoda internamente. Dejas de identificarte tanto con lo que sientes y empiezas a relacionarte de otra manera con tu experiencia interna. Recordar esto puede ayudarte cuando sientas que vuelves a lo mismo. Tu cuerpo no está en tu contra, está funcionando según lo que aprendió. Y todo lo que se aprende puede modificarse con conciencia, repetición y comprensión. No te exijas dejar de sentir de inmediato. Empieza por reconocer lo que sientes cuando aparece. Ese simple acto ya está interrumpiendo el piloto automático. Y cada vez que lo haces, estás dando un paso fuera del hábito emocional, aunque todavía no veas resultados externos. Quédate con esta idea. Cuando el cuerpo aprende algo nuevo, la mente lo sigue. La transformación no empieza forzando pensamientos, empieza creando una nueva relación con tus emociones. Capítulo 3. La mente vive en el pasado cuando no ha sanado. Muchas personas creen que viven en el presente porque su vida ocurre aquí y ahora. Sin embargo, gran parte de sus pensamientos, emociones y reacciones no pertenecen al momento actual, sino a experiencias pasadas que dejaron una marca profunda. La mente no siempre distingue entre lo que ya ocurrió y lo que está ocurriendo. Cuando algo no ha sido comprendido ni integrado, sigue activo internamente, aunque el tiempo haya pasado. Esto explica por qué hay situaciones que despiertan reacciones desproporcionadas. No es solo lo que está pasando en ese instante, es todo lo que esa situación conecta internamente. Una palabra, un gesto, una sensación corporal pueden activar recuerdos emocionales antiguos. Y cuando eso sucede, la mente responde como si el pasado estuviera ocurriendo otra vez. La mente aprende a través de la experiencia repetida. Si en el pasado viviste situaciones donde te sentiste rechazado, inseguro, controlado o desvalorizado, tu sistema interno registró esas experiencias como referencias. No importa cuántos años hayan pasado, si no hubo una revisión consciente de esas experiencias,
siguen influyendo en cómo interpretas lo que te sucede hoy. Muchas decisiones actuales no nacen de lo que realmente está pasando, sino de lo que tu mente espera que pase, basándose en experiencias previas. La mente anticipa, se protege, se defiende, no siempre de manera útil, pero sí de manera automática. Y cuando esa anticipación está basada en el pasado, el presente se distorsiona. No se trata de vivir recordando constantemente lo que ocurrió, sino de algo más sutil. El pasado se manifiesta en forma de reacciones emocionales automáticas, en pensamientos que aparecen sin ser llamados, en sensaciones corporales que se activan sin una causa clara. Eso es una señal de que algo todavía no ha sido procesado internamente. Muchas personas dicen, eso ya lo superé, pero reaccionan emocionalmente como si no fuera así. Esto no significa que estén mintiendo, significa que entender algo racionalmente no es lo mismo que integrarlo emocionalmente. La mente consciente puede saber que algo terminó, pero el sistema emocional puede seguir respondiendo como si siguiera presente. Cuando una experiencia fue intensa y no hubo espacio para procesarla, el cuerpo y la mente aprendieron a estar en alerta. Esa alerta se convierte en una forma habitual de estar en el mundo. Aunque hoy las condiciones sean diferentes, el sistema sigue funcionando con los mismos parámetros. Aquí aparece un punto clave. La mente no busca la verdad, busca coherencia con lo que ya conoce. Si tu experiencia pasada te enseñó que no es seguro confiar, tu mente tenderá a interpretar situaciones neutras como amenazantes, no porque sean realmente peligrosas, sino porque encajan con el aprendizaje previo. Este funcionamiento explica por qué, muchas veces, reaccionas antes de evaluar la situación actual. El cuerpo siente primero, la mente interpreta después, y esa interpretación suele estar filtrada por experiencias anteriores. Así, el pasado se cuela en el presente sin que te des cuenta. Vivir desde el pasado no significa estar pensando todo el tiempo en lo que ocurrió. Significa responder hoy con emociones que pertenecen a otro momento de tu vida. Esto puede manifestarse como miedo, desconfianza, tristeza persistente, irritabilidad o necesidad constante de control. Cuando estas emociones aparecen de forma repetida, la mente empieza a construir una narrativa para explicarlas. Se generan pensamientos que justifican el estado emocional. Pero muchas veces, esos pensamientos no reflejan la realidad actual, sino una interpretación condicionada. Por eso, cambiar solo los pensamientos suele ser insuficiente. Si la emoción que los sostiene sigue siendo la misma, los pensamientos volverán a aparecer. La mente siempre buscará coherencia entre lo que siente y lo que piensa. Y si la emoción es antigua, la historia mental también lo será. Es importante reconocer que el pasado no se va solo, no desaparece por el simple paso del tiempo. Se transforma cuando es comprendido, cuando se le da un espacio consciente, cuando deja de ser negado o minimizado. Ignorarlo no lo debilita, solo lo empuja a actuar desde las sombras. Muchas personas se exigen vivir en el presente sin haber atendido lo que sigue activo internamente. Esto genera una presión innecesaria. No se trata de borrar el pasado, se trata de dejar de reaccionar como si todavía estuvieras ahí. Para empezar a salir de este funcionamiento, es necesario desarrollar una observación honesta de las propias reacciones. Preguntarte qué emoción aparece, en qué momento se activa, qué sensaciones corporales la acompañan, no para analizarlas en exceso, sino para reconocer patrones. Cuando empiezas a notar que ciertas emociones aparecen siempre en situaciones similares, estás viendo la huella del pasado. Esa huella no te define, pero sí influye mientras no sea reconocida. Y reconocerla es el primer paso para que deje de dirigir tus respuestas. La mente necesita nuevas referencias para salir del pasado. Necesita experiencias actuales donde puedas responder de manera diferente. Pero esas experiencias solo pueden darse si hay conciencia en el momento en que el patrón se activa. Sin esa conciencia, el pasado seguirá tomando decisiones por ti. Es importante recordar que sanar no significa olvidar. Significa dejar de revivir emocionalmente. Significa poder recordar sin que el cuerpo reaccione como antes. Y eso es un proceso que ocurre poco a poco a través de nuevas formas de responder. Cuando empiezas a darte cuenta de que muchas de tus reacciones no pertenecen al presente, algo cambia en tu relación contigo mismo. Dejas de tomarte todo tan personal.
empiezas a entender que no siempre estás reaccionando a lo que está pasando, sino a lo que quedó pendiente. Este entendimiento no elimina las emociones de inmediato, pero crea una distancia saludable entre tú y la reacción. Ya no estás completamente dentro de ella, ahora también la observas, y esa observación reduce su poder. Recordar esto puede ayudarte en momentos de dificultad. Si una emoción es intensa y automática, probablemente no nació hoy. Reconocerlo no te debilita, te devuelve claridad, porque cuando sabes de dónde viene una reacción, deja de confundirte y empieza a perder fuerza. La mente puede aprender a vivir en el presente cuando deja de defenderse del pasado, y ese proceso comienza cada vez que eliges observar en lugar de reaccionar. Capítulo 4. Identidad emocional. ¿Quién eres cuando nadie te ve? Cuando las personas hablan de identidad, suelen pensar en su nombre, su historia, su trabajo o los roles que cumplen en la vida. Sin embargo, hay una parte mucho más profunda y silenciosa que define quién eres. Tu identidad emocional. No es lo que dices de ti, es lo que sientes de manera habitual cuando no estás actuando para nadie. La identidad emocional se forma a partir de emociones repetidas, no aparece de un día para otro. Se construye lentamente, a lo largo del tiempo, a través de experiencias que dejaron una marca. Cada emoción que se repite con frecuencia va moldeando la manera en que te percibes y cómo te relacionas con el mundo. Si durante mucho tiempo viviste con miedo, inseguridad, culpa o sensación de no ser suficiente, esas emociones no solo se sienten, empiezan a definirte, no porque sean verdaderas, sino porque son familiares. Con el tiempo, dejan de ser algo que te ocurre y pasan a ser algo que crees que eres. Aquí aparece una confusión muy común: pensar que tu forma de sentir es tu personalidad. Muchas personas dicen, yo soy así, cuando en realidad están describiendo un estado emocional aprendido. Esa identificación hace que el cambio parezca imposible, porque nadie puede dejar de ser quien cree que es. La identidad emocional no se elige conscientemente, se aprende. Se aprende observando, reaccionando, adaptándose. Muchas veces surge como una forma de protección. Ser desconfiado, estar siempre alerta, cerrarse emocionalmente o intentar controlar todo, pudo haber sido una respuesta útil en algún momento. El problema aparece cuando esa respuesta se mantiene activa, aunque el contexto haya cambiado. Cuando una emoción se repite durante años, el cuerpo la reconoce como normal. Incluso cuando genera malestar, se vuelve conocida, y lo conocido genera una sensación de seguridad básica. Por eso, cambiar la identidad emocional puede generar resistencia interna, no porque no quieras mejorar, sino porque soltar lo conocido implica entrar en lo desconocido. Esta resistencia no siempre es evidente. Puede manifestarse como duda, como procrastinación, como una sensación interna de incomodidad cuando intentas hacer algo diferente. A veces, aparece en forma de pensamientos que te devuelven al lugar conocido. Siempre me pasa lo mismo. Yo no soy así, no puedo cambiar. Esos pensamientos no son verdades absolutas. Son expresiones de una identidad emocional que se resiste a desaparecer, porque, aunque duela, esa identidad es familiar, y el sistema interno tiende a conservar lo que reconoce. Muchas personas creen que cambiar implica perderse a sí mismas, temen dejar de ser quienes han sido durante años, pero lo que realmente ocurre es que no se pierde la esencia, se libera de capas aprendidas. La identidad emocional no es tu esencia, es una adaptación. Cuando empiezas a observar cómo te sientes de manera habitual, sin justificarlo ni juzgarlo, empiezas a ver tu identidad emocional en acción. ¿Qué emociones aparecen cuando estás solo? Cuando algo no sale como esperabas, cuando alguien te pone un límite, cuando te equivocas. Es ahí donde se muestra quién eres internamente. No se trata de eliminar esas emociones, sino de reconocer que no son tu identidad definitiva. Son estados internos que se activaron por repetición, y todo lo que se activa por repetición puede modificarse cuando hay conciencia. Un error común es intentar cambiar la identidad emocional solo a través del comportamiento. Actuar con más seguridad, mostrarse más fuerte, fingir que algo no afecta. Pero si internamente la emoción sigue siendo la misma,
el esfuerzo se vuelve agotador. Tarde o temprano, el viejo estado reaparece. El cambio real empieza cuando reconoces que no eres tus emociones, aunque las sientas intensamente. Eres quien puede observarlas. Esta diferencia es sutil, pero transforma por completo la relación contigo mismo. Ya no estás completamente identificado con lo que sientes. Ahora también hay una parte que observa. Esa observación no elimina la emoción, pero crea espacio. Y en ese espacio empieza a aparecer la posibilidad de responder de otra manera. No de inmediato, no de forma perfecta, pero sí de manera distinta a la automática. Cambiar la identidad emocional no significa negar el pasado. Significa dejar de vivir exclusivamente desde él. Significa permitirte experimentar emociones nuevas, aunque al principio se sientan extrañas. La calma, la seguridad, el bienestar también necesitan ser aprendidos. Al principio, sentirte diferente puede generar incomodidad. No porque sea incorrecto, sino porque es nuevo. El sistema interno necesita tiempo para reconocer un nuevo estado como seguro. Y ese reconocimiento se construye con repetición consciente. Cuando empiezas a sostener emociones nuevas, aunque sea por momentos breves, estás enviando información distinta a tu sistema interno. Estás ampliando tu identidad emocional. No estás borrando lo anterior, estás sumando algo nuevo. Es importante tener paciencia contigo en este proceso. La identidad emocional no se transforma de un día para otro. Se modifica gradualmente a medida que cambian tus respuestas internas. Cada vez que eliges no reaccionar de la misma manera, aunque sea en una situación pequeña, estás debilitando el viejo patrón. Muchas personas se juzgan por volver a lo conocido, pero volver no significa fracasar. Significa que el aprendizaje aún está activo, y mientras puedas observarlo, no estás en el mismo lugar que antes. Recordar esto puede ayudarte a sostener el proceso. No eres el viejo patrón, eres la conciencia que puede verlo. La identidad emocional no es un destino fijo, es un proceso en movimiento. Y cada vez que eliges observarte con honestidad, estás dando un paso hacia una forma de ser más libre. Capítulo 5. Romper patrones no es luchar, es entender. Durante mucho tiempo se nos enseñó que cambiar implica esfuerzo, disciplina extrema y una lucha constante contra uno mismo. Esta idea, aunque muy extendida, suele generar el efecto contrario al que se busca. Cuanto más luchas contra un patrón interno, más fuerza parece tener. No porque sea invencible, sino porque está siendo atacado sin ser comprendido. Cuando una persona intenta romper un patrón desde la lucha, suele hacerlo desde el juicio. Se dice que debería ser distinta, que ya tendría que haber cambiado, que no es suficiente. Este diálogo interno no debilita el patrón, lo refuerza, porque el juicio genera tensión emocional, y la tensión mantiene activos los mismos estados internos que se quieren cambiar. Los patrones no se rompen con agresión interna. Se transforman cuando dejan de ser automáticos, y para que algo deje de ser automático, primero tiene que ser visto. Entender es el inicio real del cambio, no la lucha. Un patrón es una secuencia aprendida. Empieza con un pensamiento, continúa con una emoción y termina en una conducta. Cuando esta secuencia se repite muchas veces, el sistema interno deja de cuestionarla. Simplemente ocurre. La persona ya no se pregunta por qué hace lo que hace, solo lo hace. Luchar contra un patrón sin entenderlo es como intentar cambiar el resultado sin observar el proceso. Puedes forzarte a actuar distinto por un tiempo, pero si no comprendes qué activa el patrón, volverá a aparecer. No porque no tengas voluntad, sino porque el origen sigue intacto. Entender un patrón no significa justificarlo. Significa observarlo con honestidad. Significa reconocer qué lo activa, qué emoción lo sostiene y qué necesidad está intentando cubrir. Todo patrón cumple una función, aunque hoy ya no sea útil. Negar esa función impide el cambio. Cuando empiezas a observar tus patrones sin atacarte, algo cambia en tu relación contigo mismo. Ya no estás en guerra interna, estás en un proceso de aprendizaje, y el aprendizaje es mucho más efectivo que la lucha. Muchas personas se exigen dejar de reaccionar de inmediato. Se frustran cuando no lo logran y vuelven a juzgarse. Pero el objetivo no es dejar de reaccionar de golpe,
El objetivo es darse cuenta de la reacción cada vez más temprano. Ese es el verdadero avance. Al principio, te das cuenta después de haber reaccionado. Luego te das cuenta mientras estás reaccionando. Con el tiempo, empiezas a darte cuenta antes. Ese proceso es una señal de conciencia en expansión. No es retroceso, es progreso. Entender implica hacer preguntas internas distintas. No ¿por qué soy así?, sino ¿qué se activó en mí? No ¿qué está mal conmigo?, sino ¿qué aprendí en algún momento que hoy sigo repitiendo? Este cambio de preguntas cambia completamente la experiencia interna. Cuando entiendes un patrón, empiezas a separarte de él. Deja de ser una verdad absoluta y se convierte en algo que ocurre dentro de ti. Esa separación crea espacio, y en ese espacio aparece la posibilidad de responder de otra manera. No se trata de analizar cada detalle ni de buscar explicaciones interminables. Se trata de reconocer lo esencial: qué pensamiento aparece, qué emoción se activa, qué conducta suele seguir. Ese reconocimiento simple ya interrumpe el piloto automático. Romper patrones no significa eliminarlos a la fuerza. Significa dejar de alimentarlos inconscientemente. Cada vez que reaccionas igual sin darte cuenta, el patrón se refuerza. Cada vez que lo observas, aunque sigas reaccionando, el patrón pierde fuerza. Esto puede parecer contradictorio, pero es real. La conciencia cambia la calidad de la experiencia interna. Cuando observas, ya no estás completamente identificado con lo que ocurre. Hay una parte de ti que está presente y atenta. Esa parte no lucha, entiende. Muchas personas creen que si no se exigen, no cambiarán. Pero la exigencia suele estar cargada de miedo y culpa. Y el miedo y la culpa no generan cambios sostenidos, generan tensión y agotamiento. El cambio sostenido nace de una relación más honesta y amable contigo mismo, no de permisividad, sino de comprensión. Cuando entiendes por qué haces lo que haces, la necesidad de repetirlo empieza a disminuir de forma natural. Es importante aceptar que algunos patrones tardan más en modificarse, no porque sean más fuertes, sino porque han estado activos durante más tiempo. Cada repetición pasada fue un aprendizaje. Cada observación presente es un nuevo aprendizaje. Cuando te permites entender sin juzgar, empiezas a notar matices. Ya no ves el patrón como algo gigante e incontrolable. Empiezas a verlo como una secuencia específica que se activa en momentos concretos. Y eso lo hace más manejable. Romper patrones no es un evento, es un proceso. Un proceso que ocurre cada vez que eliges entender en lugar de reaccionar ciegamente. Cada vez que eliges observar en lugar de atacarte. Cada vez que eliges aprender en lugar de castigarte. Recordar esto puede ayudarte cuando sientas frustración. No necesitas luchar contra ti para cambiar. Necesitas comprenderte mejor. Y cada acto de comprensión, por pequeño que parezca, ya está transformando la relación que tienes contigo mismo. Capítulo 6. Entrenar una nueva forma de sentir. Cambiar no es solo pensar diferente ni comportarse distinto por un tiempo. Cambiar implica algo más profundo: aprender a sentir de otra manera. Mientras la forma de sentir siga siendo la misma, los pensamientos y las conductas tenderán a regresar a lo conocido. Por eso, muchas personas sienten que avanzan y retroceden. No es falta de compromiso, es que el cambio emocional todavía no se ha consolidado. Las emociones no aparecen al azar, son respuestas aprendidas. Cada emoción que se repite con frecuencia se convierte en una referencia interna. El cuerpo aprende ese estado como una forma habitual de estar. Con el tiempo, esa emoción se activa sola, sin necesidad de que ocurra algo extraordinario. Basta con un pensamiento, una situación mínima o incluso el silencio. Cuando intentas cambiar tu vida, pero sigues sintiendo lo mismo que siempre, el cuerpo interpreta que nada ha cambiado realmente. Y si el cuerpo no percibe un cambio interno, seguirá impulsando las mismas respuestas. Por eso, entrenar una nueva forma de sentir es una parte central del proceso de transformación. Entrenar no significa forzar, no significa negar lo que sientes ni imponerte emociones que no están disponibles para ti en este momento. Significa crear las condiciones internas para que nuevas emociones puedan aparecer y sostenerse. Y eso requiere presencia, repetición consciente y paciencia.
Muchas personas esperan sentir algo distinto para actuar distinto. Esperan sentirse seguras para poner límites, tranquilas para tomar decisiones, confiadas para avanzar. Pero ese orden rara vez funciona. Las emociones nuevas no llegan solas. Se desarrollan cuando empiezas a responder de forma diferente, aunque al principio resulte incómodo. Aquí es importante aclarar algo. Sentir diferente no significa sentir bien todo el tiempo. Significa no reaccionar siempre desde el mismo estado emocional. Significa ampliar tu rango interno. Permitir que aparezcan emociones distintas a las habituales, aunque al principio sean breves. Al comienzo, una emoción nueva puede sentirse extraña. No porque sea incorrecta, sino porque no es familiar. El cuerpo no la reconoce todavía o un estado habitual. Por eso, muchas personas vuelven rápidamente a lo conocido, incluso cuando lo conocido les hace daño. Lo familiar genera una sensación de control básico. Entrenar una nueva forma de sentir implica permanecer presente cuando aparece algo distinto. No huir de ello, no sabotearlo, no minimizarlo, simplemente reconocerlo y permitir que esté. Ese acto sencillo es una señal nueva para el sistema interno. Cada vez que sostienes una emoción diferente sin interrumpirla, estás enseñándole algo nuevo a tu cuerpo. Le estás mostrando que puede estar en otro estado sin que ocurra nada negativo, y esa información es clave para que el cambio se consolide. Es común que cuando una persona empieza a cambiar emocionalmente, aparezcan resistencias internas, pensamientos que dudan, sensaciones de incomodidad, impulsos de volver a lo conocido. Esto no es una señal de que estés haciendo algo mal, es una señal de que estás saliendo de un patrón aprendido. El cuerpo necesita repetición para aprender. Así como aprendió una emoción por repetición inconsciente, puede aprender otra por repetición consciente. No basta con un solo momento distinto. Se necesita constancia, no perfección, constancia. Muchas personas se frustran porque creen que si un día vuelven a sentir lo mismo de siempre, todo el proceso se perdió. Pero el aprendizaje no funciona así. Cada momento de conciencia cuenta. Cada vez que notas una emoción y no reaccionas igual, estás entrenando algo nuevo, aunque al día siguiente vuelvas a lo antiguo. Entrenar una nueva forma de sentir también implica desarrollar una relación distinta con la incomodidad. El cambio emocional no siempre se siente agradable al inicio. A veces se siente incierto, inestable o vulnerable. Esto no significa que estés retrocediendo. Significa que tu sistema interno está ajustándose. Una parte importante de este entrenamiento es aprender a quedarte contigo mismo cuando aparece una emoción. No distraerte automáticamente, no anestesiar lo que sientes, no buscar una salida inmediata. Permanecer presente, aunque sea por unos segundos más de lo habitual, ya es un entrenamiento. No se trata de aguantar ni de sufrir en silencio. Se trata de observar sin reaccionar de inmediato, de permitir que la emoción exista sin que dirija todas tus acciones. Esa capacidad se fortalece con el tiempo. Cuando empiezas a entrenar una nueva forma de sentir, también empiezas a notar cambios sutiles en tu cuerpo. La respiración se vuelve más consciente. La tensión disminuye en algunos momentos. Aparecen pausas donde antes no las había. Estos cambios pueden parecer pequeños, pero son señales de que el sistema interno está aprendiendo algo nuevo. Es importante no comparar tu proceso con el de otros. Cada persona tiene una historia emocional distinta. Cada cuerpo aprendió a sentir de una manera particular. El ritmo del cambio depende de cuánto tiempo estuvo activo el patrón y de cuánta conciencia se le aporte ahora. Entrenar una nueva forma de sentir no significa eliminar las emociones difíciles. Significa no quedar atrapado en ellas de forma automática. Significa que, aunque aparezcan, no gobiernen todas tus decisiones. Con el tiempo, a medida que se repite esta nueva relación con la emoción, algo empieza a cambiar de forma natural. El cuerpo comienza a reconocer que puede estar en estados diferentes sin peligro. Y cuando eso ocurre, la necesidad de volver al patrón antiguo disminuye. Este entrenamiento no ocurre solo en momentos grandes. Ocurre en situaciones cotidianas, en una conversación, en una espera, en un error, en una decisión pequeña. Cada uno de esos momentos es una oportunidad para sentir distinto, aunque sea un poco. No necesitas hacerlo bien todo el tiempo.
Necesitas hacerlo consciente cada vez que puedas. Esa conciencia acumulada es lo que transforma. Es posible que en algunos momentos te preguntes si realmente estás cambiando, porque externamente todo parece igual, pero el cambio interno muchas veces ocurre antes de que se refleje afuera. Primero cambia la forma de sentir, luego cambia la forma de pensar, y finalmente cambian las acciones. Recordar esto puede ayudarte a sostener el proceso. No estás intentando dejar de sentir, estás aprendiendo a sentir de otra manera. Y todo aprendizaje requiere tiempo, repetición y una actitud honesta contigo mismo. Cada vez que eliges quedarte presente en lugar de reaccionar automáticamente, estás entrenando una nueva forma de estar contigo y con tu vida. Capítulo 7. Cuando cambias por dentro, tu vida responde. Durante mucho tiempo se nos ha enseñado que primero hay que cambiar las circunstancias externas para poder sentirse mejor, tener otra relación, otro trabajo, otra rutina, otro entorno. Sin embargo, muchas personas descubren que, aunque logran cambios externos, internamente siguen sintiéndose igual. Esto ocurre porque la vida externa suele responder al estado interno desde el que vivimos, no al revés. Cuando cambias por dentro, no te conviertes mágicamente en otra persona, ni desaparecen todos los problemas. Lo que cambia es la forma en que te relacionas con lo que ocurre. Y esa diferencia interna, aunque al principio sea sutil, empieza a modificar tus decisiones, tus límites y tus respuestas. Con el tiempo, eso transforma tu experiencia de vida. El cambio interno no siempre es visible de inmediato. A veces ocurre en silencio. Empieza cuando reaccionas un poco menos, cuando te detienes antes de responder, cuando eliges no actuar desde el impulso habitual. Estas pequeñas variaciones internas tienen un impacto acumulativo muy grande, aunque al inicio no lo parezca. Cuando tu forma de sentir cambia, tu forma de interpretar la realidad también cambia. Situaciones que antes parecían amenazas empiezan a percibirse como manejables. Conversaciones que antes evitabas empiezan a ser posibles. Decisiones que antes postergabas empiezan a tomar forma. No porque el mundo sea distinto, sino porque tú estás en un estado interno diferente. Muchas personas esperan sentir seguridad total para actuar distinto, pero la seguridad no aparece primero, aparece como consecuencia de empezar a responder desde un lugar más consciente. Cuando te das cuenta de que puedes atravesar una situación sin reaccionar como antes, algo se acomoda internamente. Empieza a construirse confianza. Esa confianza no es arrogancia ni certeza absoluta. Es una sensación interna de mayor estabilidad, de saber que, pase lo que pase, puedes acompañarte sin perderte en el patrón antiguo. Esa estabilidad interna se refleja en cómo te mueves por la vida. Las relaciones son uno de los primeros lugares donde se nota este cambio. Cuando ya no reaccionas automáticamente desde el miedo, la culpa o la necesidad de aprobación, empiezas a relacionarte de otra manera. Escuchas más, te expresas con mayor claridad, pones límites sin tanta culpa, y las dinámicas empiezan a ajustarse. Algunas relaciones mejoran, otras cambian de forma, y algunas dejan de tener lugar. No porque estés rechazando a otros, sino porque ya no te relacionas desde el mismo estado emocional. Esto puede generar incomodidad al principio, pero también trae coherencia interna. Cuando cambias por dentro, también cambia la forma en que tomas decisiones. Ya no decides solo para evitar una emoción desagradable. Empiezas a decidir desde un lugar más presente. Esto no elimina el miedo por completo, pero reduce su control sobre tus acciones. Muchas decisiones que antes parecían imposibles se vuelven más claras, no necesariamente más fáciles, pero sí más honestas, y esa honestidad interna es una señal de que algo se está reorganizando. Es importante entender que el cambio interno no siempre genera resultados inmediatos. A veces, durante un tiempo, parece que nada externo se mueve. Esto puede generar dudas, pero internamente, algo ya está ocurriendo. Estás rompiendo asociaciones antiguas entre emoción y reacción. Estás creando nuevas referencias internas. La vida responde a esto de maneras progresivas. Nuevas oportunidades aparecen, pero solo pueden ser vistas si estás en un estado interno distinto. Cuando sigues atrapado en el patrón antiguo, muchas posibilidades pasan desapercibidas, no porque no existan, sino porque no encajan con tu estado emocional.
Cuando tu estado interno cambia, tu atención cambia. Empiezas a notar opciones que antes no veías. Empiezas a escuchar señales que antes ignorabas. Empiezas a confiar un poco más en tu capacidad de responder. Esto no significa que todo se vuelva sencillo. Significa que dejas de vivir en reacción constante. Y vivir sin estar reaccionando todo el tiempo libera mucha energía. Energía que antes estaba ocupada en sostener el patrón. Esa energía empieza a estar disponible para crear, para elegir, para cuidarte. Empiezas a sentirte más presente en tu propia vida. No porque todo sea perfecto, sino porque estás más conectado contigo. Es normal que, en este proceso, aparezca miedo al cambio. Incluso cuando el cambio es positivo. El sistema interno necesita tiempo para adaptarse a una nueva forma de estar. Por eso, es importante no forzarte a ir más rápido de lo que puedes sostener. El cambio que se sostiene es el que se integra poco a poco. Cuando cambias por dentro, tu relación contigo mismo se transforma. Te tratas con más respeto, te escuchas más, te exiges menos desde la dureza y más desde la claridad. Esa nueva relación interna es la base sobre la que se construyen los cambios externos. La vida no responde a lo que deseas, responde a cómo estás internamente. Responde a la coherencia entre lo que sientes, piensas y haces. Cuando esa coherencia empieza a alinearse, las decisiones se vuelven más congruentes y las consecuencias también. No es un proceso lineal. Habrá días de claridad y días de confusión. Habrá avances y momentos donde parezca que todo volvió atrás, pero internamente algo ya no es igual. Hay más conciencia, y donde hay conciencia, hay posibilidad de elección. Recordar esto puede ayudarte a sostener el proceso sin desesperarte. No estás esperando que tu vida cambie para sentirte diferente. Estás aprendiendo a sentirte diferente para que tu vida pueda responder. Cada pequeño cambio interno está enviando una señal nueva, y esas señales, con el tiempo, transforman la forma en que vives y te relacionas con el mundo. Capítulo 8. Dejar de ser el viejo yo, una práctica diaria. Dejar de ser el viejo yo no es una decisión que se toma una sola vez. No es un momento puntual ni un cambio definitivo que ocurre de la noche a la mañana. Es una práctica diaria, silenciosa y constante, que se construye en los pequeños momentos donde eliges responder de forma distinta a como lo hacías antes. Muchas personas creen que cambiar significa no volver nunca más a los viejos hábitos, pensamientos o emociones. Esa expectativa suele generar frustración, porque el aprendizaje antiguo no desaparece de inmediato. El viejo patrón puede volver a aparecer, pero eso no significa que el cambio no esté ocurriendo. Significa que el proceso sigue activo. El verdadero cambio no consiste en eliminar por completo lo anterior, sino en no vivir gobernado por ello. El viejo yo no desaparece de golpe, pierde fuerza cuando deja de dirigir tus decisiones de forma automática. Y eso ocurre a través de la práctica consciente. Esta práctica empieza por algo simple pero profundo: notar. Notar cuando un pensamiento antiguo aparece. Notar cuando una emoción conocida se activa. Notar cuando el impulso de reaccionar de cierta manera surge. Notar no es corregir, no es juzgar, no es luchar. Es estar presente. Cada vez que notas, creas una pausa. Y esa pausa es el espacio donde el cambio se vuelve posible. No siempre elegirás algo distinto en esa pausa, pero el solo hecho de crearla ya modifica la relación con el patrón. Dejar de ser el viejo yo implica aceptar que habrá días en los que reaccionarás como antes. La diferencia es que ahora lo sabrás. Ya no estarás completamente identificado con la reacción. Habrá una parte de ti que observa. Esa observación es una señal clara de transformación. Muchas personas se desaniman cuando sienten que retroceden, pero no es retroceso volver a lo conocido con conciencia. Retroceso sería no darte cuenta. La conciencia cambia la calidad de la experiencia interna, incluso cuando el comportamiento aún no se ha modificado por completo. Esta práctica diaria también implica cambiar la forma en que te hablas a ti mismo. El viejo yo suele estar acompañado de una voz interna dura, exigente o crítica. Esa voz no ayuda a cambiar, mantiene activo el mismo estado emocional. Aprender a hablarte con más claridad y menos juicio es parte esencial del proceso. No se trata de ser complaciente
ni de justificar todo. Se trata de reconocer el esfuerzo interno que implica cambiar. Cada vez que eliges observar en lugar de reaccionar, estás haciendo algo distinto, aunque externamente no se note. La práctica diaria del cambio no ocurre solo en momentos intensos, ocurre en lo cotidiano, en cómo respondes a un error pequeño, en cómo te tratas cuando algo no sale como esperabas, en cómo manejas la incomodidad sin huir de ella de inmediato. Estos momentos aparentemente simples son los que más entrenan al sistema interno, porque es ahí donde se activan los viejos patrones con mayor frecuencia, y es ahí donde puedes elegir algo nuevo, aunque sea de forma parcial. Dejar de ser el viejo yo también implica aceptar que el cambio no es lineal. Habrá avances y momentos de estancamiento. Habrá claridad y confusión. Esto no invalida el proceso. Es parte natural de cualquier aprendizaje profundo. Cada experiencia consciente suma. Aunque no veas resultados inmediatos, internamente estás acumulando información nueva. Estás mostrando a tu sistema interno que existen otras formas de responder, otras formas de sentir, otras formas de estar contigo mismo. Con el tiempo, estas nuevas respuestas dejan de sentirse tan forzadas. Empiezan a surgir de manera más natural, no porque te obligues, sino porque el sistema las reconoce como opciones posibles. Ahí es cuando el cambio se vuelve más estable. Es importante recordar que no necesitas convertirte en alguien perfecto. El objetivo no es no sentir miedo, tristeza o inseguridad nunca más. El objetivo es no vivir dirigido únicamente por esas emociones. Es poder sentirlas sin que definan todas tus decisiones. La práctica diaria también implica celebrar lo que antes pasabas por alto. Un momento en el que no reaccionaste igual. Una conversación que manejaste con más calma. Una decisión que tomaste desde un lugar más consciente. Estos momentos importan, aunque parezcan pequeños. Dejar de ser el viejo yo no significa rechazar tu historia. Significa integrarla sin que te limite. Significa reconocer lo que aprendiste y decidir, una y otra vez, si eso sigue siendo útil para la vida que quieres vivir ahora. No necesitas hacerlo todo a la vez. No necesitas entenderlo todo hoy. El cambio real se construye paso a paso, a través de elecciones internas repetidas. Cada día ofrece nuevas oportunidades para practicar. Quédate con este recordatorio. No estás intentando convertirte en otra persona. Estás aprendiendo a relacionarte contigo de una forma más consciente. Y esa relación, sostenida en el tiempo, es la que transforma hábitos, emociones y decisiones. El viejo yo pierde fuerza no cuando lo atacas, sino cuando dejas de vivir desde él. Este audiolibro es una obra original de Audioteca del Conocimiento. Todos los derechos reservados.